Radio Nacional. Nuestros sures. Bueno, hoy justamente es el Día de la Cultura Nacional porque desde 1982, todos los 29 de julio se celebra en nuestro país este día que es el Día de la Cultura Nacional. Y justamente en esta tarde, en este programa Nuestros Sures, que es el programa elaborado por 11 emisoras de Radio Nacional de la Patagonia Sur, estamos en comunicación con el secretario de Gestión Cultural de Nación, Maximiliano Uceda, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a todos y todas. Bueno, bienvenido Maximiliano y te agradecemos, ¿no? Esta charla con nosotros en este día y justamente para aprovechar para hablar de lo que se está trabajando, ¿no? En el ámbito cultural y justamente con una pandemia en el medio que lleva mucho más de lo que habíamos pensado o de lo que habíamos esperado en un primer momento y todo lo que eso impactó en la actividad cultural. Sí, así es. Y no solo una pandemia, sino también, en el caso de Chubut, incendios, donde también estuvimos acompañando al sector porque, justo donde fueron los focos ígneos, hubieron artesanos, artistas que perdieron su capital de trabajo y, desde el INT, el Instituto y el Ministerio, en conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, se pudo acompañar también en esos momentos. Pero como vos decís, el sector quizás más lastimado y más complicado en función de lo laboral ha sido la cultura, porque el turismo por lo menos tuvo un periodo de apertura y para la cultura ha sido mucho más complejo y lo sigue siendo. Por eso el Estado, estuvo asistiendo a lo largo y a lo ancho del país, invirtiendo recursos extraordinarios y la verdad recursos que por primera vez se volcaron hacia la cultura en esta necesidad de asistir. Y de a poco, y gracias al proceso de vacunación que el gobierno de Alberto, de Cristina, acompañado por gobernadores, intendentes, intendentas, estamos haciendo que todos los argentinos nos acompañemos en este proceso de protegernos. Yo siempre pienso que la vacunación es el hecho quizás más solidario del sistema sanitario, porque uno se vacuna por uno, pero también por el prójimo, por la prójima. Y en este hecho de solidaridad, de a poco vamos abriendo las puertas y la tercera dosis es la cultura, porque vamos a curarnos y protegernos con la vacuna, pero la cultura va a venir a entretejer nuevamente ese tejido social tan dañado y lastimado en los territorios, ¿no? Así que ahora de a poquito apostando a la reactivación, a la producción y al trabajo. Maxi, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Maximiliano? Es un placer charlar contigo. Te habla Samuel Macepa. Desde acá de Nacional Río Grande, somos 11 emisoras escuchándote a lo ancho y a lo largo de la Patagonia y escuchar que el gobierno siga apostando a la cultura en un sector, como decías, dañado en esta pandemia, es importante. Te quiero llevar, si me permitís, en esta tarde con mi compañero Fernando Campos, que está en Río Turbio, que te quiere saludar y hacerte unas preguntas. Adelante, Fer. Gracias, Samu. Maxi, un placer saludar y qué lindo poder escuchar las expresiones culturales, pero por sobre todas las cosas que la expresión va en función del territorio, ¿no? Es imposible centralizar la cultura y pensaba, en el diagnóstico que se encontraron en este tiempo de esta nueva gestión y también la preponderancia, preguntándote el rol fundamental que deben tener los gestores y las gestoras culturales, ¿no? Sí, fundamental. Como vos decís, el diagnóstico apenas llegamos fue lamentable porque en el ministerio, primero no teníamos ni siquiera un ministerio de cultura, como no había ministerio de trabajo y no había ministerio de salud. Imagínense atravesar esta pandemia sin esa herramienta política e institucional que significa la envergadura de un ministerio para un sector como la cultura, que no solo es importante en función de lo simbólico, la construcción de sentido y de sentido común para la sociedad, sino también es trabajo. Digamos, los trabajadores de la cultura son trabajadores tanto como otros, pagan impuestos tanto como otros y necesitan acompañamiento tanto como cualquier otro y otra. Entonces, lo que encontramos fue lamentable y la verdad la pandemia terminó de dinamitar mucho de lo que había, porque aparte, digamos, más allá de lo que fue la pandemia neoliberal, el sector de la cultura es un sector tradicionalmente informal y tradicionalmente más débil en la
zonas más alejadas de los núcleos mediáticos, porque la verdad la propuesta cultural se concentra en los núcleos mediáticos, que es donde está toda la propuesta de difusión, que en un país concentrado, nosotros, porque bueno, por suerte estamos hablando con Radio Nacional, que federalizan la palabra, pero si no estuvieran estas herramientas, la concentración mediática de capital hace que, por ejemplo, en el Valle, en Río Negro, en Neuquén, nos levantemos a la mañana y veamos qué pasa en el embotellamiento de la General Paz. Digamos, yo soy mendocino, lo vivimos igual. Entonces, entender que la posición de la cultura y que la gestión política de la cultura tiene que hacerse con la mirada del territorio es la única manera, porque la cultura no se detuvo. Se detuvo la posibilidad de la práctica cultural, pero la producción de sentido, la construcción de ciudadanía, la construcción de sociedad sigue vigente. Y como vos decías, en este caso, reconocer al gestor y a la gestora cultural como una herramienta de cohesión entre lo que pasa en el territorio, lo que pasa con los artistas y lo que necesita una comunidad es fundamental, y por eso generamos esta herramienta que se llama Gestionar a Futuro. Y tan importante para nosotros es lo territorial, que también tomamos la definición que haya un representante por región trabajando en el territorio, que en la zona Patagonia tenemos la suerte que sea Tamara Cerón, que es de Chubut, pero que ella está acompañando y dialogando con todo el territorio en función de levantar también las necesidades, dinamizar la comunicación y hacer que los recursos lleguen bien a los lugares. Y en esta oportunidad, la propuesta diferente que tiene este programa de gestionar al futuro es que es la primera vez que el Ministerio garantizar por región la distribución de ese fondo. Y distribuir eso no es solo en términos de garantizar el dinero, sino es que sea más ecuánime la participación, porque ciertamente en la Patagonia no estamos tan acostumbrados, como a mí me pasa en Cuyo, yo soy mendocino, no estamos tan acostumbrados a participar en oferta de subsidio como la gente de Cava. No tenemos tanto capital de trabajo para la cultura ni tanta capacidad instalada como tiene Córdoba o tiene Santa Fe. Entonces, tiene que quedar ese recurso para la Patagonia y dirimirse en proyectos que queden para la Patagonia, que generen trabajo en la Patagonia, porque el mayor problema que tenemos en la cultura es la cantidad de, bueno, como en todos los ámbitos, pero de migración forzosa, por esta concentración mediática, por esta concentración de capital y sobre todo de gente, la magnitud habitacional. Entonces, sostener, como decíamos antes, en la pandemia, las salas de teatro, sostener los centros culturales y generar actividades para que eso sea, sobre todo, federaliza en función de que no generemos más migración forzada, que no nos tengamos que ir de nuestro terreno, de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y que podamos configurarnos como sujetos de derecho en los lugares en los que somos. Bueno, Gestionar Futuro, con la humildad que tiene, una propuesta sobre todo que va a un ámbito muy concreto, busca también eso, recomponer las relaciones territoriales y recomponer la relación con la posibilidad de tener un presupuesto regionalizado para la gente que habita las distintas regiones de nuestro país. Maximiliano, hablando de territorio, nos vamos a seguir desplazando por esta Patagonia Sur y ahora nos vamos para la ciudad de Esquel, porque ahí está mi colega Carlos Colzar, que lo quiere saludar. Gracias. Muy buenas tardes, y seguimos un poco con la temática. Este es un programa radial patagónico y en Patagonia estamos acostumbrados a escuchar una palabrita que es la de federalizar, ¿no? Y federalizar es descentralizar recursos económicos. ¿Esto se aplicará en el ámbito cultural post-pandemia? Sí, de hecho esta política ya es una política que impulsa la pospandemia, digamos. O sea, nosotros ya estamos volviendo a poner el recurso para la producción y para el trabajo. Es algo que para Tristán Bauer, nuestro ministro, es fundamental. Entendimos la parte anterior como la de la obligación de la asistencia, del acompañamiento, donde estuvimos con los recursos para que no cerrara la sala, como decía, para que cobraran 15.000 pesos por mes, 50.000 artistas en todo el país, para que no cerraran los centros culturales, sobre todo porque a la vuelta tenía que haber capacidad instalada para volver a trabajar. Por eso también desde el Instituto Nacional del Teatro permanentemente sostuvimos los concursos de producción de dramaturgia para circo, para danza, para teatro. Desde el INAMU se hizo la misma tarea. Y en ese sentido, esta herramienta empieza a buscar eso. Y cuando hablamos de federalizar, y eso es el compromiso de un orgulloso provinciano, y sobre todo un provinciano rosista,
de entender que ese recurso es necesario por esto que decimos, porque si no equilibramos el desarrollo cultural, incluso para el circuito de Capital Federal ya termina siendo chico. Vamos, hoy tenemos un volumen de producción cultural grande, tan grande, que si no ampliamos los ámbitos de circulación, de consumo y la práctica cultural en todo el país, hasta para los que están acá, termina siendo chico. La tarea es ampliar e incorporar cada vez más personas a la práctica artística, no solo en el consumo de la práctica, sino también en la práctica, en el ejercicio de crear, para tener cada vez más volumen y sobre todo, en última instancia, más mercado. Que muchas veces cuando hablamos de cultura no incorporamos estas dimensiones más económicas, pero si entendemos que la cultura, por lo menos hasta el 2014, que son los datos más firmes que tenemos, significaba casi el 4% del PBI y generaba más puestos de trabajo que las automotrices y la minera juntas, digamos, nos permite pensar que la construcción, no solo de sentido, sino la construcción económica en base a la cultura, puede ser una herramienta que se consolide, sobre todo para generar puestos de trabajo en lugares que nos cuestan generar puestos de trabajo, que no sean solamente por la industria extractivista. Muy bien, muchas gracias. Maximiliano, hablando de este programa Gestionar Futuro, ¿no? ¿Cómo se pone en contacto, bueno, aquellas personas que tengan un proyecto, aquellas personas que, bueno, se interesen en saber y si quieran proponer para acceder a este beneficio? Bueno, las bases para que todo el mundo las pueda leer y se puedan sacar las dudas están en la página web del Ministerio, que es cultura.gov.ar. Además, hay un correo, que es el correo gestionarfuturo@cultura.gov.ar, gestionarfuturo@cultura.gov.ar. Y aparte, Tamara Cerón, la compañera que va a estar llevando la tarea en el territorio, está armando reuniones sectoriales. Ahí lo que podemos hacer es vincularlos también con la radio para que puedan participar todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura en estas reuniones para poderse informar, ver de qué manera, sobre todo porque lo que busca este programa es la asociatividad. O sea, no es que se presente un gestor aislado de otro, sino que puedan asociarse entre tres. Por ejemplo, una de las líneas que proponemos es de circulación. Una productora de bandas de música que necesita hacer circular bandas de música se puede asociar con otra y armar entre dos productoras la circulación de las bandas por Patagonia o por otras regiones, yendo con este fondo. Digamos, este fondo también tiene la particularidad que no es solo para proyectos de carácter social, sino también puede ser para proyectos que son económicamente activos. Por ejemplo, si tenés una pequeña... salas de teatro que quieren armar, salas de teatro de la Patagonia, su página web para difundir lo que hacen y vender tickets, o tener una página web donde subir contenido en streaming, se pueden asociar, pedir este fondo y hacer esa página web. Digamos, y que incluso haga lucro, digamos, estimula también que el sector económicamente activo de la cultura pueda volverse a poner en marcha, generando, por supuesto, puestos de trabajo y sobre todo circulación de contenido regional. Buenísimo, entonces. Maximiliano, le agradecemos un montón este contacto con nuestros sures, con cada una de nuestras 11 emisoras. Y bueno, seguramente seguiremos charlando, ¿no? Y es nuestro deseo seguir hablando de cultura, seguir difundiendo y sobre todo esto, ¿no? Pensar que siempre es el último espacio, ¿no? A donde se invierte y pensando también en los trabajadores de la cultura con los que a diario tenemos contacto por ser de esta radio pública y los artistas han adoptado Radio Nacional como su casa en muchos casos y sabemos que la han pasado difícil, ¿no? Que alguna vez vivir de la cultura sea poder vivir dignamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, yo estoy feliz de haber podido charlar con ustedes y entender esto, que donde no va a llegar nunca el mercado tiene que estar el Estado, digamos, donde tenemos esta red radiofónica para encontrarnos, donde yo estoy teniendo la oportunidad y es mi obligación como funcionario poder estar hablando con todos mis compatriotas a lo ancho y a lo largo del país, acercándoles los recursos que les pertenecen y entender que esa discusión y la discusión del federalismo, que la discusión de la distribución de los ingresos, que la distribución de generar producción para que crezca el país a través del trabajo y no de la especulación, también es una disputa profundamente cultural, es una disputa de sentido, como son tantas otras inequidades
posibles de ser transformadas a través de la disputa cultural. Entonces, para nosotros, en ese sentido, si bien en algunos casos termina siendo el último orejón del tarro, como vos planteabas a veces en función de las importancias que le dan algunos gobiernos, bueno, el gobierno de Alberto y de Cristina ha hecho una lógica completamente inversa, donde han puesto a trabajar a la cultura, al sostenimiento, porque creemos que es eso, que es una herramienta de construcción de soberanía, porque la soberanía cultural es la base de la soberanía económica y política también, y donde sobre todo estamos convencidos de esto que les decía, que después de la vacuna medicamentosa tiene que venir la vacuna cultural para volvernos a encontrar a todos y reentablar esos vínculos que han sido rotos, en algunos casos de manera muy dramática, por las pérdidas generadas por la pandemia, los incendios y tantas situaciones que nos han pasado. Así que en ese abrazo cultural nos vamos a encontrar nuevamente y el Estado va a estar ahí para garantizarlo. Que así sea. Maximiliano Uceda, muchísimas gracias. Charlando con nosotros en Nuestros Sures, el secretario de Gestión Cultural de Nación. Gracias.